Hermanos, a todos los presentes que están conectados, darles la más cordial bienvenida. Como siempre, en la teosofía, las ideas que se exponen son una forma más de ver la realidad en base a una investigación, y todos están en el derecho de disentir, de no aceptar o de cuestionar. Están en su derecho y con la más amplia libertad. En los minutos siguientes vamos a hablar de un tema que es la esencia. Entender la evolución humana es entender la esencia del ser humano, es entender nuestra verdadera historia para poder entendernos nosotros como seres espirituales desde esa óptica. El hombre es un ser espiritual que tiene un vehículo físico para hacer su experiencia humana, en contraposición de la visión occidental de la mayoría, que se identifica con el cuerpo físico que tiene una parte espiritual. Este enfoque está en sentido inverso, es decir, nosotros como seres espirituales que tenemos un vehículo físico que nos va a permitir realizar nuestra experiencia en vida utilizando ese vehículo físico. Hay algunas ideas fundamentales que voy a ir desarrollando al inicio para poder entender un poco más la evolución humana a través de las 7 razas raíces. Este primer elemento es que en el universo coexisten 2 elementos: energía y materia, espíritu y materia. Ninguno de los dos puede existir en una manifestación por separado. No pueden existir. El espíritu necesita de un vehículo para hacer su experiencia, para manifestarse. Y ese vehículo necesita de la energía del espíritu para ser un ser animado, para que pueda cumplir para qué ha sido hecho. Para poder entender un poquito más sobre la evolución monádica, Blavatsky nos describe en la Doctrina Secreta que en la naturaleza se desarrolla un triple esquema de evolución, es decir, la evolución monádica o espiritual, la evolución intelectual y la evolución física. Ninguna de estas evoluciones se las realiza por separado, es decir, que van desarrollándose en forma, no diríamos paralela, más bien integrada. La una depende del otro, de la otra. El avance de la evolución física depende de la intelectual y la intelectual va a depender de la física. Solamente para ubicarnos, somos seres septenarios y trinos a la vez. Atma, Buddhi y Manas, el espíritu, que correspondería a la evolución espiritual, la mónada haciendo la experiencia humana. La parte intelectual, que va a corresponder a Manas y a Kama Manas, y la evolución física al físico, al astral y a la vitalidad o prana. Cada uno de estos sistemas posee sus propias leyes y está guiado por un grupo de diferentes dayanis, es decir, jerarquías que son las que guían cada una de estas evoluciones. ¿Quién o qué es lo que evoluciona? En realidad es la mónada. Es esa chispa divina que hace un recorrido que se conoce como la fase nebulosa, es decir, que el espíritu desciende hacia la materia para hacer la experiencia. Pero aquí hay un elemento importante,
que esta evolución, la evolución humana, al ser la evolución de la mónada, y esta mónada necesariamente en esta fase de la evolución requiere de un vehículo humano para poder hacer su experiencia y continuar con su evolución. La evolución espiritual. Blavatsky nos dice que está desarrollada, está relacionada con una actividad de la mónada en fases cada vez más elevadas. Es decir, que la mónada emprende un viaje muy extenso por las distintas zonas del universo. Vamos a decir que hace su experiencia en el mineral, en el vegetal, en el animal, pero no se realiza en su integridad si no ocupa un cuerpo humano para culminar su viaje. Este es un elemento fundamental para entender la evolución. Necesariamente debe ocupar un cuerpo humano para poder completar su evolución. La evolución intelectual está guiada por los Pittis Agnisvata, los que en un determinado periodo de la evolución del ser humano, más o menos aproximadamente a la mitad de la tercera raza raíz, son los que conceden la inteligencia, la conciencia al hombre. ¿Cómo lo hacen? Necesariamente estos Dayanis engendran seres humanos, y al engendrar en los vehículos que hasta entonces se formaron en la tierra, van a dar la cualidad de la mente. En la doctrina secreta nos relatan de la siguiente manera, que la mente universal, una vez que las formas primitivas, es decir, los vehículos físicos en la tierra están listos, han evolucionado y son capaces de desarrollar la conciencia mental, ayudados por los devas, por los manasaputras, por los Pittis Agnisvata o Pittis solares, son los que van a dar la mente al hombre. Al dar la mente al hombre, pues es el momento en el que para muchos empieza en realidad la verdadera evolución. Es decir, a partir de ese momento de recibir la mente, de tener conciencia como seres humanos, se produce la verdadera evolución humana. Antes de eso, no eran seres conscientes. Es decir, que ahí, si nos vamos a la alegoría del Génesis, Adán y Eva comen del árbol del bien y del mal y despiertan su conciencia. Son capaces de darse cuenta que estaban desnudos en el paraíso. Es el relato, ¿verdad? Entonces son seres conscientes que a partir de ese momento van a generar karma y la evolución ya no va a ser netamente guiada por los devas. Es decir, que asumen la responsabilidad de su propia evolución. La evolución física está guiada por los Pittis lunares, quienes duplican sus chayas, sus sombras. El astral de estos Pittis son duplicados y en realidad, ¿qué nos dejan? Nos dejan un molde vacío. Y es la naturaleza netamente con fuerzas terrestres, con material terrestre, que van a llenar este molde vacío. Este es otro dato importante que debemos tener en cuenta, que la forma externa, el cuerpo físico, se crea a partir de ese molde astral que nos dejan los Pittis Varisha o los Pittis lunares. Pero son las fuerzas netamente terrestres las que van a llenar y van a terminar de construir este vehículo físico. Es también bueno aclarar que
Los pitris, tanto los pitris Agnisbata como los Varishat, son producto de otra cadena planetaria, es decir, de la cadena planetaria número 3, la cadena lunar. La evolución en la cadena lunar ha llegado hasta ese nivel, y en el anterior seminario, cuando se hablaba de la mónada, cuando se hablaba de los 3 tipos de mónadas, nos dicen que el primer grupo de mónadas son las mónadas lunares, que representan a la raza humana justamente en esta primera fase de la evolución, las 2 primeras razas raíces. Después, las mónadas netamente terrestres, y el último grupo, las mónadas que no alcanzan su condición humana. Será en una próxima cadena. Otro elemento importante que nos va a permitir entender la evolución es que en la doctrina secreta, en el tomo 3, nos relata Blavatsky cómo se produce esta evolución. En esta primera parte de los globos tenemos el mundo arquetípico, el mundo intelectual, el formativo, y solamente esta partecita de aquí abajo es el mundo físico. Entonces, la mónada como unidad, es decir, Atma, realiza todo este recorrido de experiencia en esta fase nebulosa para encontrarse con la materia como una unidad, el dragón de una cabeza. ¿Sí? Para entrar al mundo físico, como es una energía pura, tan poderosa, requiere de un vehículo para poder ingresar y hacer su experiencia en el mundo físico. Y ese vehículo viene a ser Buddhi. Entonces, ya es una dualidad, un dragón de 2 cabezas. Buddhi es el vehículo para relacionarse con lo físico. Es el transformador. Para poder entender, hasta aquí llega una energía de 1.000.000 de voltios. Para que pueda llegar al refrigerador, a la computadora, necesita que esté en 220 o 110 en el norte. Entonces, Buddhi viene a ser como ese transformador que evita que esta energía pura y de tan alto voltaje pueda pues pulverizar una parte, un vehículo físico. Y cuando la mónada, cuando la evolución humana está más o menos a la mitad de la tercera raza raíz, lo que hablábamos anteriormente, recibe la cualidad de la mente, es decir, manas. Y ahí se convierte en un dragón de 3 cabezas, que es la mónada que va a reencarnar muchas y muchas veces y va a continuar con la evolución. Este es otro fragmento que he sacado de la doctrina secreta que me parece interesante y nos ayuda a entender. Dice, la vida duerme en el mineral, sueña en el vegetal, despierta en el animal, actúa en el hombre y despertará la conciencia divina en el hombre ya perfecto. Esto nos hace entender que esta evolución es permanente, nunca se detiene, nunca tuvo principio y nunca va a tener fin. Y otro dato importante también, que en cada una de las 7 rondas menores de una ronda planetaria se desarrollan alternativa 7 razas raíces del reino humano. Y ese es el tema donde ahora nos vamos a centrar. Las 7 razas raíces físicas en este globo D, en el globo D. Este es el globo D y este va a ser el D del D. Toda esta es solamente el globo D de la parte física. Algo importante que tenemos que entender es que las razas raíces tienen un proceso largo de experiencia de evolución. No es que nacen y en un día determinado terminan, no. Nacen, van alimentándose la una de la otra, así sucesivamente, y cuando empieza una raza raíz, va a absorber todas las cualidades de la anterior
¿sí? Y la va a arrastrar por mucho tiempo. Es como un ser humano que nace, se desarrolla, va creciendo, envejecen y mueren, pero no es algo absoluto que se realiza de un día para otro. La primera raza raíz. Nos hablan de sombras astrales que no tenían un cuerpo astral ni un cuerpo físico por sí mismas. Eran sombras, como una sombra que proyecta un cuerpo con el sol. Entonces, esta primera raza nunca murió, eran seres inmortales, eran una sombra de los dioses. Es por eso que nunca murieron y fueron absorbidas por la segunda raza raíz, que ya tenían cuerpos un poco más sólidos. Estas sombras de los progenitores no podían sufrir daño, ni el fuego ni el agua, porque eran eso, sombras. Y una sombra se puede proyectar en una hoguera, en un río, en cualquier parte, ¿sí? Porque no dependen de ellas mismas, sino que es una proyección de otro ser en este caso. Concretando la idea de la primera raza raíz, ¿sí? Eran seres no inteligentes, porque no tenían mente, sus cuerpos eran monstruosos, dicen, y una especie un humo, un gas, diríamos así, ¿no? Que adaptaba la forma donde ellas entraban. Si ingresaban en este cuarto, todo el cuerpo formaba o tenía la forma del cuerpo, del contenedor. No tenían mente, sí reciben el primer sentido físico, que es el oído. Su nombre es la raza polar, el vehículo, el cuerpo astral etérico. Se reproducían por duplicación, es decir, se proyectaba una sombra y podía estar otro ser. Etéreo sin forma definida, y si queremos comparar con fechas, este es un dato aproximado, correspondería al Eoceno entre 60 a 50 millones de años. Para entender, en los globos corresponden al globo A del globo D, que es la primera raza raíz. Ahora, es bueno destacar que cada una de estas razas tiene subrazas y las subrazas tienen subrazas. Entonces, no hablamos solamente de 7 razas raíces, y si las vamos desdoblando, vamos a llegar a 7 7, es decir, de 49. La segunda raza raíz. Blavatsky nos describe como la segunda humanidad compuesta por seres gigantescos, semi-humanos, más heterogéneos, y dice que son las primeras tentativas de construir cuerpos humanos de la naturaleza terrestre, es decir, de que la Tierra va a construir sus propios seres. Y también debemos recordar que estas razas, que en esta primera parte de la aparición de las razas, no se desarrolla en un solo punto del planeta Tierra. Son 7 grupos. En 7 diferentes lugares se va desarrollando la vida, se va desarrollando, va evolucionando el hombre. Entonces, de la primera raza emanó la segunda. También es conocida como la exudada, la sin huesos. Exudada, ¿por qué? Porque su forma de reproducción era realmente a través del sudor, como una gota de sudor que iba solidificándose, y ahí inmediatamente aparecía el nuevo ser. Entonces, estamos hablando, para hacernos una idea, de seres aún gigantescos etéreos, dayanis lunares. Si bien el cuerpo aumentaba en firmeza, todavía no eran cuerpos sólidos. Eran menos inteligentes que espirituales, porque la evolución de la mente se va desarrollando de manera más lenta que la física. Entonces, no tenían mente, reciben un segundo
sentido que es el tacto, ya podían escuchar y ya podían sentir. El nombre, la raza hiperbórea, un vehículo etérico, sin forma definida, su reproducción por sudor, y las últimas subrazas ya empezaron a reproducirse por huevo. El periodo correspondería al Oligoceno, entre 40 a 38 millones de años. La tercera raza raíz. Voy a hacer un poco más de hincapié acá porque, de acuerdo a la descripción que nos hace Blavatsky en el tomo 1 y en el 3, la tercera raza raíz es la que marca un hito, en realidad, en la evolución humana. Aquí empieza a desarrollarse el hombre como ser humano y acelerar su desarrollo como ser humano. La primera y la segunda, dice, solo serán consideradas de paso, no así la tercera. La raza raíz que se separó en sexos fue la primera dotada de razón, fue la raza con huesos. Otro dato importante que nos señala en la doctrina secreta en el tomo 3, nos dice, los hombres son completados solamente durante su tercer ciclo, próximo al cuarto o cuarta raza. Son hechos dioses para el bien y para el mal. Es decir, que a partir de mediados de la tercera raza, el hombre recibe todos los elementos para convertirse en seres inmortales. Al recibir la mente, se vuelven realmente en seres inmortales. Otro dato importante acá es que empieza la reproducción sexual. Si bien fue el animal mudo el primero en participar en la conexión sexual, porque fue el primero en separarse en macho y hembra, ¿por qué lo menciona esto? Porque aquí hubo, no vamos a decir un fracaso de la naturaleza, pero hubo un contrapié, hubo algo que no estaba planificado. Y se acusa a los primeros lemuroatlantes, ¿sí?, de haber tomado para sí esposas de una raza inferior, es decir, de seres que la misma Tierra estaba tratando de desarrollar, pero ellos no eran seres humanos. Como no tenían mente estos seres todavía, no podían distinguir, entonces procrean seres monstruosos que no podían ser hombres. Y bueno, a estos seres la naturaleza misma se encarga de castigarlos con la esterilidad, ¿no? Y destruyen todos esos seres que nacieron de esa unión que no estaba planificada, diríamos, no permitida. Para refrendar esto, el Shloka 32 de la doctrina secreta nos dice claramente, y aquellos que carecían de chispa, es decir, de mente, tomaron para sí enormes animales e hembras, engendraron con ellas razas mudas. Mudos eran ellos mismos, pero sus lenguas se desataron. Las lenguas de su progenie permanecieron calladas. Engendraron monstruos, una raza de monstruos encornados, cubiertos de pelo rojo, andando a gatas, una raza muda para guardar callada la vergüenza. Aquí hay otro dato importante. Nos dice, solo después de la llamada caída fue cuando las razas principiaron a desarrollar con rapidez la forma puramente humana. Cuando hablamos de caída, estamos hablando cuando los Pitris Agnisvata engendran con los seres de la tierra, no con los que hacíamos referencia en la lámina anterior, sino con los que estaban destinados a ser seres humanos, pero que aún no tenían mente. Una vez
que dotan de mente, empieza a desarrollarse en forma más acelerada la evolución humana. Aquí nos dice, ¿no?, que Mahat descendió de lo alto para animar y llamar a la tercera raza a la vida real y consciente. Se puede decir que a partir de este momento, la naturaleza dio al hombre todo lo que necesita para continuar por sí solo en la evolución. Ya no va a depender de otros seres, ya no va a ser una evolución guiada. Se recibe la mente, empezamos a generar karma y nos hacemos responsables de nosotros mismos y de nuestra evolución. En la tercera raza se desarrolla un cuerpo concreto, aunque era de estatura más grande, poco a poco van decreciendo, y si bien al inicio eran seres andróginos, sufre un proceso de transformaciones seguidas, adquieren cualidades muy particulares en todos sus aspectos. Reciben la mente, es la raza lemuriana, el vehículo etérico físico, la vista, un ojo único, es decir, ya podían escuchar, sentir y ver. La reproducción, las primeras subrazas por el sudor, después ovípara, ovovivípara y sexual. Si vamos a comparar, para darle un periodo de tiempo, aproximadamente 25 millones de años. Es en este periodo cuando recién aparece el hombre físico. Blavatsky nos dice en la Doctrina Secreta que el hombre físico apareció en la Tierra hace 18 millones de años. Es decir que si buscamos restos de las primeras razas, por supuesto que no vamos a encontrar porque no había un vehículo físico. La cuarta raza, que tiene mucha relación con la tercera, la raza de los atlantes, ¿sí? Y aquí nos da otro dato. Dicen en la Doctrina Secreta que es la primera especie humana completa. Es la época en la que los dioses también habitaban con los humanos en la tierra. Y lo que hacemos referencia anteriormente, es la primera especie humana completa. En la cuarta raza, el intelecto tiene un enorme desarrollo. Se adquiere el lenguaje y el saber se perfecciona. Es altamente civilizada. La humanidad pasa por el punto axial de equilibrio. Es decir, que el espíritu ya no va a descender más. Es aquí hasta donde ha llegado y a partir de aquí empieza la fase luminosa de la evolución. Es decir, que vamos a empezar a evolucionar, vamos a ir hacia arriba hasta completar con la evolución y reintegrarnos al absoluto. Desarrollan la mente, es la raza atlante, que en las siguientes charlas vamos a ver, van a ver ustedes con los otros compañeros, con los otros hermanos, que van a exponer ante ustedes mucha información de los atlantes que vivieron en esta zona del mundo, del globo terráqueo, ¿no? En el lago Titicaca y los alrededores. El vehículo físico astral desarrollan el sentido del gusto. Ya podían escuchar, sentir, ver y degustar. Es el hombre actual, aunque un poco más pequeño. La reproducción sexual y correspondería al periodo Polioceno de 8 millones de años atrás. La quinta raza, nuestra raza actual. El hombre adquiere la sabiduría. Su mental está plenamente desarrollado, tanto que la mayoría de los problemas de la humanidad actual es controlar la mente. ¿Por qué? Porque es lo que hemos desarrollado más.
se vuelve poco a poco, aún nos falta, estamos en la quinta raza raíz, quinta subraza, y en las siguientes subrazas, poco a poco, tendríamos que aprender a controlar nuestro lado animal a través del control de la mente. Son muy mentales, el nombre, bueno, es la raza aria, vehículo físico mental, el sentido del olfato, tenemos ya los 5 sentidos desarrollados, la reproducción sexual, y el periodo correspondería al Pleistoceno, es decir, desde hace 1 millón de años atrás. La sexta raza raíz. Esta es una proyección, ¿no? Alcanzará la iluminación, la espiritualidad aventajará al intelecto. Vamos a ser más espirituales que intelectuales. Se liberará de las ataduras de la materia. Seguramente ya no van a requerir de un cuerpo físico, de un vehículo como el que tenemos ahora, será de una materia mucho más sutil. Se desarrollará en la actual Norteamérica, que previamente será asolada y purificada por terremotos y fuegos volcánicos. Tal vez sea lo que dicen los científicos. Yellowstone va a explotar y bueno, las consecuencias ahí solamente hay que imaginarlas. Se caracterizará por un gran desarrollo espiritual, clarividencia astral y tendencias a la unidad. ¿Por qué? Porque ya estamos retornando al absoluto. La séptima raza raíz. Los grandes adeptos y ascetas iniciados se multiplicarán, es decir, producirán otra vez hijos inmaculados, nacidos de la mente. El hombre se convierte en un hombre Dios. Su espiritualidad y sus poderes están plenamente desarrollados. Regresa a su estado espiritual inicial. El séptimo sentido, la clarividencia mental y pleno conocimiento de la unidad. Se desarrollará en la actual Sudamérica, el continente llamado Pushkar. Bueno, coincidencia, nuestra rama es la Pushkar también, ¿verdad? Acá tengo un cuadro solamente para concretar un poco más la idea. Ahí está como un cuadro resumen, donde nos muestra el periodo en millones de años, el significado del término, el nombre de la raza raíz, el nombre racial y el vehículo o el sentido desarrollado. ¿Cómo obraron los manasa, los hijos de la sabiduría? Toco este tema porque cuando hablamos de las razas, cuando se habla de que nos dieron la mente, se habla de la guerra de los cielos, de los ángeles caídos, y siempre ha sido un tema de mucha curiosidad. ¿Qué es lo que nos dice Blavatsky al respecto? Que los Pitis Agnispata, los que nos han dado la mente, no quisieron engendrar en los seres que existían en la tierra, en los seres que crearon los Pitris Barishat. Dice, desdeñaron a los nacidos del sudor. Estamos hablando de la segunda raza raíz. No están completamente preparados. No quisieron empezar con el primer nacido del huevo. ¿Por qué? Porque la evolución física no estaba lo suficientemente avanzada para que esos seres puedan recibir la cualidad de la mente y puedan manejarla. En la 26, Shloka 26 nos dice, cuando el exudado produjo al nacido del huevo, al doble, al potente, al poderoso con huesos, estamos hablando de los seres de mediados de la tercera raza raíz, los señores de la sabiduría dijeron, ahora crearemos. Y es ahí cuando engendran en estos seres en la tierra y completan al hombre. Otra referencia que nos da Blavatsky sobre este mismo tema, dice, durante las 3 primeras se forma y se consolida.
Durante la cuarta, estamos hablando de las razas, se asienta y endurece. Durante las tres últimas, quinta, sexta y séptima, vuelve gradualmente a su primera forma etérica. La humanidad se desenvuelve por completo solo durante la cuarta ronda, cuarta raza. Es la primera forma que aparece en ella. Cada ciclo de vida en el globo D se compone de 7 razas raíces. Y ahí están las referencias. Y para terminar, hermanos, otra referencia de Blavatsky que nos dice: ha existido en la humanidad física durante los últimos 18 millones de años. Este periodo fue precedido por 300 millones de años de desarrollo, es decir, de la experiencia de la mónada en el mineral, en el vegetal y en el animal. Y el Shloka 39, la primera en todas las zonas fue la del color de la luna, la primera raza raíz. La segunda, la amarilla como el oro, la tercera roja, la cuarta de color oscuro, que se tornó negro por el pecado. Habíamos hablado que hubo ahí una pequeña confusión y se engendró donde no se debía. ¿Sí? Los 7 primeros vástagos humanos fueron todos de un color. Los 7 siguientes principiaron a mezclarse. Lo que dijimos, no hay una raza pura, una raza raíz pura. Siempre está mezclada con los anteriores y los posteriores. Hermanos, es esto lo que yo tenía para compartir con ustedes. Es solamente un punto de vista.